Muy buenos días. Esta mañana el señor gobernador del estado de Puebla, el doctor Rafael Moreno Valle, nos hace el favor de invitarnos aquí, a su casa, a usted, que entre a su oficina en Casa Puebla, a Puebla Noticias. Y verdaderamente es un honor, señor gobernador, estar esta mañana aquí y poder platicar de lo que sin duda va a ser la nota, creo yo, más importante en materia económica del año y en muchas otras materias, pero económicamente es la más importante, que es la llegada de Audi. Muy buenos días y gracias. No, buenos días, Fernando, bienvenido, y por supuesto que yo creo que sin duda será la nota más importante en materia económica por décadas, lo ha sido por décadas en Puebla, y serán muchas décadas más para que pueda suceder algo de esta magnitud, por lo que implica, por la inversión de 1.300 millones de dólares, por la generación de empleos bien pagados. Es la primera empresa automotriz de lujo que se viene a instalar a México. Y eso, por supuesto, implica que los trabajadores de la misma requieren mayor nivel de especialización, requieren también una capacitación permanente, y por supuesto que eso implica a la vez un buen salario. Eso nos genera mayor derrama económica, y al ser un fabricante de automóviles, y esa es la diferencia entre otras inversiones que pueden ser muy cuantiosas en monto y sin embargo no representan o no traen consigo el mismo desarrollo. Esta es una visión de clúster, es algo similar a la Volkswagen. Remontémonos al pasado, pensemos en... A la década de los 60, 1964, que fue cuando se instaló. 65, que es cuando se decide hacer la empresa. 2 años después empieza a producir, y produce 17,000 vehículos, automóviles Volkswagen Sedán. Y tenía 5,000 trabajadores entre directos e indirectos. Audi va a tener 10,000 trabajadores entre directos e indirectos, y va a producir 150,000 vehículos. Es decir, el arranque es mucho más fuerte de Audi de lo que fue en su momento la Volkswagen. Pero adicionalmente, si nos vamos atrás en el tiempo, pensamos que Cuautlancingo pues, era un municipio eminentemente vinculado al sector agropecuario, que no tenía otras industrias o empresas, que tenía una conectividad muy deficiente, y hoy es el polo industrial más importante del estado y de los más importantes del país. Eso es lo que estoy vislumbrando para San José Chiapa, porque una fabricante de automóviles va a requerir que todos sus proveedores estén muy cerca para tener los programas justo a tiempo, que son la norma en la empresa y que permiten reducir la inversión en inventarios. Pensemos en un vehículo entonces desde el escudo, los espejos, las molduras, las calaveras, los asientos, todos esos detalles implican que son plantas que tienen que proveer al fabricante. Por eso calculamos que por cada empleo directo que se genere en Audi vamos a tener 5 empleos adicionales de las proveedoras. Y si posteriormente analizamos la derrama económica que generan esos trabajadores, tanto de Audi en su momento como de los proveedores de Audi, que van a estar yéndose a cortar el pelo, van a estar yendo a comer a los restaurantes, van a estar haciendo sus compras en el estado, eso obviamente genera una gran derrama económica y va a producir una actividad sin precedente en nuestro estado, por supuesto que va a traer enormes beneficios. Por eso estoy tan contento, tan animado, motivado, con mucha esperanza en el futuro del pueblo, porque sé que hemos sentado las bases del progreso, del desarrollo y de un nuevo polo industrial en una región del estado que tiene muchas carencias. Que es muy pobre y que estaba olvidada, pero hay que recordar que en el pasado, cuando algunos años atrás había una huelga en Volkswagen, se paralizaba la economía de Puebla, ¿no? Y hoy ese es el tamaño y la dimensión de un proyecto de este tipo que hoy... pero ¿cómo atraer? Yo le comentaba al señor gobernador, porque en el pasado los gobernadores y los políticos en general, convencionales, eran, digamos que, tenían un trabajo, pero que no era tan arduo como hoy. La búsqueda de los capitales es frenético, y ir por ellos, convencerlos, traerlos. Bueno, usted mismo tuvo experiencia en su momento cuando trabajó en Nueva York en los bancos. Para poder autorizar una inversión se requería una serie de factores y había que cumplir. Todo eso, ¿por qué no nos platica? Porque al final de cuentas creo que los poblanos queremos saber de parte suya esa emoción y ese trabajo intenso que lo ha llevado a tener, sin duda, lo que será una inversión para décadas y para los nietos seguramente de nosotros.
Así es, Fernando, sin duda la magnitud y la dimensión de este proyecto no se va a ver en mi gobierno. Tal vez yo tenga la satisfacción, antes de terminar mi administración, de poder ver el primer automóvil salir de la planta de Audi, así está proyectado. Sin embargo, el verdadero desarrollo de la zona se va a dar tal vez en 20 y en 30 años al máximo de su potencial, pero siempre tendré la satisfacción como servidor público de haber sentado las bases, de haber puesto la semilla, de haber hecho el esfuerzo para poder cambiar la vida de muchísima gente en el estado, para darle oportunidad a los jóvenes que estudian, que se preparan, de que puedan tener un mejor futuro. Y sin duda me ayudó mucho mi experiencia en el sector privado. Afortunadamente tuve esa oportunidad de conocer desde un banco internacional, un banco alemán por cierto, de conocer cómo funcionan las empresas en términos de su toma de decisiones, cómo operan los mercados internacionales. Y esto, por supuesto, en este tiempo particularmente, estamos viviendo una situación económica a nivel internacional extremadamente complicada. Si vemos lo que ocurre en Europa, por ejemplo, la crisis, ¿no? En España, nunca hubiéramos pensado que España tuviera una tasa de desempleo 4 veces mayor que la de México. Siempre veíamos España con un nivel de crecimiento y de progreso superior al nuestro, o países como Grecia, que están francamente en bancarrota, o incluso Estados Unidos, que siempre ha sido, digamos, la economía más importante, el generador de progreso, el consumidor más significativo, el importador de muchos productos mexicanos. Sin embargo, hoy tiene una deuda pública mayor a su Producto Interno Bruto. Y si vemos a Japón, que antes también en el Oriente era visto como el gran motor de la economía regional, sí, pues ahora lamentablemente tiene una deuda de 140% de su Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Estamos observando tasas de desempleo muy elevadas, tasas de crecimiento muy bajas en los países que están creciendo, y en muchos otros hay crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Entonces, la lucha por atraer empleos, por atraer inversiones, es enorme y se da entre todos los países. Por ejemplo, en el caso de esta planta de Audi, pues es la inversión más importante en el sector automotriz en muchos años. Y forma parte del Plan 2020 del Consorcio Automotriz, porque los alemanes quieren llegar al 2020 como la primera fábrica productora y vendedora de automóviles nuevos. En este caso, en Puebla, en el 2020 deberemos estar produciendo casi 2 millones de vehículos, ¿no? No 2 millones, pero sí vamos a estar produciendo más de 1 millón. Más de 1 millón, que bueno, ahorita estamos produciendo 600, la planta de Volkswagen, y 150. Pero vamos a llegar a y va a seguir muy importantes, subiendo un poco, manteniéndose Volkswagen, y va a ir creciendo la Audi. Entonces, la intención es que Puebla se vuelva el clúster automotriz más grande del país, el principal productor de automóviles en el país, y yo espero que eso se pueda lograr para el 2017. Esa es la proyección. Y por supuesto que en estas decisiones hubo paquetes de incentivos muy agresivos de otros países, por ejemplo Estados Unidos. Imagínate el entorno en el cual Barack Obama, presidente de ese país, es candidato a reelegirse en una economía que tiene 9% de desempleo, 8,5%, 9%. Para Barack Obama como candidato hubiera sido un gran logro llevar una planta que va a generar 20,000 empleos en su etapa de construcción durante 2 años y posteriormente 10,000 empleos permanentes entre directos e indirectos, y por supuesto que estuvieron empujando fuertemente. Recuerda que recientemente se llevaron a Estados Unidos, a Chattanooga, una planta de Volkswagen. Así, la única planta que hay en los Estados Unidos de Volkswagen. Exactamente, entonces estuvieron luchando por llevarse Audi, y con varios elementos, además de los incentivos, pues cierta presión, porque muchos de los automóviles que van a producir en nuestro país, en la planta de Puebla, van a ir precisamente al mercado americano. Entonces, sin duda fue una lucha con Estados Unidos, con Alemania, porque Alemania ha sido de alguna manera el soporte de la economía europea, ha tenido que estar haciendo rescates de diversos países de la región, pero también tiene necesidad de generar empleos, y por supuesto que hubo también cabildeos para tratar de mantener Audi en ese país. Otros países emergentes como Brasil han estado buscando inversiones de este tipo. Entonces, primero el reto fue cómo logramos que la inversión venga a México. Y creo que ahí hay que reconocer
el trabajo del presidente de la República, Felipe Calderón, de su equipo, que ha venido trabajando fundamentalmente para que la industria automotriz en México crezca. Y esto se ve reflejado simplemente en las cifras. Cuando él llegó como presidente en 2007, éramos el 13º productor de automóviles en el mundo, hoy somos el 8º y somos el 4º exportador a nivel mundial. Entonces, ha habido políticas públicas del gobierno federal y eso logró que en abril se tomara la decisión por parte de Audi y se anunció de que la inversión sería en México. Ya el siguiente paso fue una lucha entre diferentes estados del país, porque todos... 12 dicen los alemanes, ¿no? Así es, y nunca nos quisieron compartir, y es natural porque hay acuerdos de confidencialidad. Por eso nosotros siempre estuvimos muy herméticos en torno a esta inversión, porque obviamente necesitamos construir una relación de confianza. Estos son proyectos de muy largo plazo. Y quiero decirte que seguramente muchos estados, dicen 12, estuvieron pujando. Por lo que supimos en base a medios de comunicación fundamentalmente, al final estábamos Guanajuato, Querétaro y Puebla. Y afortunadamente la decisión se da en Puebla, pero fue pues muy compleja, fue más de un año de negociaciones. Recordarás que prácticamente hace un año, en septiembre, fui a Alemania. Así es. Y ahí fue cuando empezó ya el proceso formal de la búsqueda de esta inversión para Audi, y de ahí vinieron 20 reuniones, unas en Estados Unidos, otras aquí en Casa Puebla, en el Salón de Protocolos, con el equipo de Audi que venía de Alemania, con gente de Volkswagen, con técnicos. Fue todo un proceso muy complicado, pero afortunadamente creo que le hicimos la mejor oferta, y sobre todo la señal para los mercados, Fernando, es extraordinaria, porque hoy Puebla vuelve a estar en el mapa, y está en el mapa por algo positivo. En el gobierno anterior hubo algo que nos dañó mucho en imagen a los poblanos, independientemente de los escándalos que se dieron. Creo que es importante recordar que la Volkswagen invirtió $500 millones en su nueva planta de motores en Silao, Guanajuato. Esa señal hacia afuera fue muy grave, porque todo el mundo vinculaba a Volkswagen por más de 40 años en Puebla. Y se preguntaban cómo es posible que Volkswagen, que lleva más de 4 décadas en ese estado, esté yendo a invertir a otra entidad federativa. Algo está mal en Puebla. Y eso nos afectó y me ha costado mucho trabajo el traer nuevas inversiones y tratar de cambiar la imagen de Puebla. Y ha sido todo un proceso. Desde que inició mi administración, yo siempre he reiterado mi intención de regresarle a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. Y ha sido un proceso gradual. Nos ayudó mucho el 5 de mayo, el 150 aniversario de la batalla. Sin duda fue una muestra de las grandes obras emblemáticas. Que no termina, ¿no? Por cierto, el tema de las obras emblemáticas, pero si me permite platicamos más adelante del asunto. Ha sido un gran proceso para traerla y para dejar a Puebla en el contexto mundial con honor y bien posicionada. Exactamente, y hoy con una noticia de esta magnitud que estuvo literalmente en todo el mundo y en todos los periódicos financieros y en todas las secciones financieras de los periódicos y noticieros del mundo, pues obviamente la gente hoy se pregunta al revés, ¿qué pasa en Puebla? Hay que voltear a ver a Puebla cuando están pensando en invertir. Claro. Y hemos sentido inmediatamente el impacto, porque muchas empresas, por ejemplo, algunas que visité en Detroit, Recientemente. Yo estuve desde el inicio de mi gobierno enfocándome en base a una estrategia. Mi estrategia ha estado vinculada en la parte industrial al sector automotriz. Yo vi en Puebla como ventajas competitivas el sector automotriz y mi meta fue lograr el mayor clúster de la industria automotriz, y por eso fui a Detroit y por eso me he estado enfocando fundamentalmente. Si ves las grandes inversiones que han llegado en mi gobierno, pues todas son del sector automotriz. Estoy hablando antes de Audi, porque ya era parte de una estrategia. Obviamente esa estrategia requería de un fabricante de automóviles para poder consolidarse. Hoy se logra, pero ya estaba planteada esa estrategia con empresas como Lupin y Target, por ejemplo, como Faurecia, que también ya se instaló en Puebla, como ThyssenKrupp, que también se instaló ya en Puebla en mi gobierno, de tal suerte que esto consolida un esfuerzo, pero mi enfoque era el sector automotriz. Y cuando estuve en Detroit, pues obviamente hablé con varias empresas que tienen plantas
en México, en algún lado de este país, algunas en Puebla y en Michigan, fundamentalmente en Detroit, que es, digamos, uno de los estados más importantes o el más importante en materia automotriz en los Estados Unidos. De tal suerte que estuvimos fundamentalmente hablando con ellos y sentimos interés de algunos, pero que estaban indecisos, algunos que tenían inversiones proyectadas para el 2013, 2014, dijeron, bueno, pues estaremos yendo a Puebla. Inmediatamente que me he reportado con ellos y les oigan, pues ya vino Audi, yo les había comentado que era una posibilidad, pues ya saben que va a estar en Puebla. El interés en invertir en el estado aumenta dramáticamente y eso pues nos tiene muy motivados. Ahora tenemos que asegurarnos de que el desarrollo de la zona sea adecuado, que podamos proveerla de la infraestructura necesaria, en fin. ¿Qué sigue? Porque hasta ahora usted nos ha acostumbrado, desde el primer día que tomó posesión, a poner plazos y marcar objetivos clarísimos. Todos se han ido cumpliendo cabalmente. Los 100 días, las obras emblemáticas, el 5 de mayo, el echar a andar proyectos, el CIS que ya está construyéndose, esta semana inaugura una obra. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de lo de Audi, que es sin duda una de las grandes obras de Puebla? Así es, bueno, esta semana, por ejemplo, con motivo del aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza, que cumplió 150 años de haber fallecido, se inauguró el Fuerte de Guadalupe como un nuevo museo, con un acervo que compró el gobierno estatal, quedó extraordinario y esperamos que lo puedan visitar. Se inauguró también formalmente, aunque ya lo habíamos puesto al servicio del público, el Museo Interactivo el 5 de mayo con el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, y posteriormente estaremos inaugurando este jueves el puente de Santana Chautempa, en una obra de 777 millones de pesos de recursos estatales. Le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Dionisio Pérez Jácome, que me acompañe a inaugurar esta obra tan importante también de las obras emblemáticas, que sigue mi segundo informe de gobierno, en donde estamos, como has observado, iniciando obras, entrego unas obras, inicio otras, pero la siguiente meta será el segundo informe, obras que quiero terminar para ese día, el Centro Integral de Servicios. Quiero que el segundo informe se lleve a cabo en el Centro Integral de Servicios ya concluido, que es parte de otro proyecto integral porque está conectado con el módulo de información del río Atoyac, con el Paseo del Río, que llega hasta el Parque Metropolitano, que se concluyó con motivo del 5 de mayo. Por otro lado, quiero ir proyectando el Metrobús. La idea es que esté listo el Metrobús operando para mi segundo informe de gobierno. Y la siguiente meta posterior a esa es el Tianguis Turístico 2013. En marzo del 2013, pues tendremos el gran privilegio, los poblanos, de ser sede del Tianguis Turístico. Por primera vez, un destino que no es de sol y playa, y para esa fecha estaré inaugurando con el presidente de la República, estaremos inaugurando todo el rescate que hemos iniciado de la imagen urbana. Están embelleciendo la ciudad de Puebla. Exactamente, y la intención es vincular toda la zona de los fuertes que ya rescatamos con